Bueno, vamos a tener aquí unas reflexiones sobre rendición de cuentas y emergencia sanitaria. Bien, ¿cuáles son las enseñanzas que podemos tener en materia de desarrollo de políticas públicas y el modelo de rendición de cuentas que podría aplicarse? Bueno, cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de una intervención del Estado, una intervención gubernamental para enfrentar un problema público en específico. Y en este caso, pues se trata de tomar decisiones en el corto, mediano y largo plazo para hacer frente a la crisis sanitaria por la pandemia. Entonces, bueno, el canon de políticas públicas nos señala que, en primer lugar, pues hay que detectar el problema público que se quiere solucionar. En segundo término, hay que analizar cuáles son los medios y los recursos disponibles para tener una ruta de acción, para tener una agenda. De ahí hay que involucrar a distintos actores para que se pueda llevar a cabo esa agenda. Hay que priorizar acciones y llevarlas a cabo con objetivos concretos. Hay que tener la posibilidad de medir si esas acciones están dando resultados o no y poder saber qué son los factores que están impidiendo que los objetivos se cumplan y, evidentemente, pues tener la posibilidad de autocorregir, de mejorar las acciones que se llevan a cabo. Y en materia de rendición de cuentas, hemos visto que los archivos pues no están en condiciones óptimas para el registro de datos, para la operación de la medición de epidemiología, que no tenemos conocimiento de cuáles son las capacidades hospitalarias, sobre todo al inicio de esta crisis, que no sabemos con precisión las capacidades con las que cuenta el personal para manejar pacientes, sobre todo en terapia intensiva, que es complicado. En México pues tenemos escasas escuelas que capacitan a este tipo de personal que requiere una capacitación específica, y entonces pues los archivos nos hubieran permitido saberlo rápidamente. En segundo término, transparencia. No hay lo que se llama una política de transparencia para resolver. ¿Qué significa este tipo de políticas? Es un tipo de política que tiene como objetivo generar un cambio de comportamiento en la ciudadanía. Se supo de manera relativamente temprana que una forma de evitar la propagación de la epidemia, de la pandemia, pues era tener medidas de distanciamiento social. Medidas de distanciamiento social que, evidentemente, en un país tan desigual como México, en donde hay un alto porcentaje de trabajo informal, pues no iban a poder tomar todos los ciudadanos. Y por lo tanto, se requería diseñar herramientas y mecanismos para que esas personas pues corrieran el menor riesgo posible y para que las personas que perdieran su trabajo o están en el mercado informal y que evidentemente han sido los más golpeados por esta pandemia, pues pudieran salir adelante en este contexto tan difícil. Entonces, lo otro es transparencia. Lo tercero es, pues hay ciertas áreas que son vulnerables y que ya se sabe que son propicias para actos de corrupción en tiempos de crisis. Estas son las compras públicas, las adquisiciones, las contrataciones, la forma de aprobar presupuestos de manera rápida y la forma de ejercer estos presupuestos, y de ahí la importancia de tener formas de auditorías conjuntas que ha recomendado organismos como la INTOSAI, que es este organismo que agrupa a las entidades de fiscalización superior del mundo, para pues sumar esfuerzos entre distintas instituciones y poder darle seguimiento y vigilancia a estos recursos. Y sin duda, formas de vigilancia ciudadana que no requieren forzosamente que los ciudadanos estén desplazando para ver cómo se están llevando a cabo las decisiones y para ver los efectos, pero sí tener una política de comunicación clara
y de vigilancia pública a través de datos abiertos, de cifras, de registros, de mecanismos, de seguimientos de casos que pues permitan que las decisiones pues tengan mejor destino y mejor efecto. Y finalmente pues las responsabilidades. Tener un mecanismo de coordinación, que en el caso de México las pautas están establecidas en el Consejo General de Salubridad, y articular acciones en los 3 niveles de gobierno, algo que pues hemos visto que no se ha cumplido, que cada estado tomó las decisiones que pudo en determinado momento y que por eso se han dado políticas diferenciadas entre una entidad federativa y otra. Bien, ¿cuáles son los retos que ha planteado la pandemia a los gobiernos desde la óptica de rendición de cuentas, la transparencia, la gestión administrativa y los problemas de corrupción? Pues me parece que son retos viejos y retos nuevos, ¿no? De los retos viejos, pues sabemos que aún a pesar de contar con una ley de transparencia que ha sido elogiada y reconocida a nivel internacional, pues todavía no hacemos del acceso y del derecho de acceso a la información un derecho igualitario y un mecanismo que sea ejercido por las instituciones de manera cotidiana. Al contrario, los registros indican que la información se sigue perdiendo, que la transparencia todavía no es un proceso rutinario dentro de las instituciones, sigue habiendo resistencias, sigue habiendo fallas, sigue habiendo la cultura del secreto y de la opacidad o de la manipulación de datos que hacen perder atributos normales de la transparencia. Y bueno, esos son problemas que se han venido presentando desde antes de la pandemia. Otros problemas, pues la fragmentación, las diferencias de capacidades entre el nivel municipal, estatal y federal, esta necesidad de crear sistemas nacionales que centralizan esfuerzos tratando de forzar parámetros comunes y que a la larga pues sigue generando disparidades, diferencias y hasta confrontaciones. Y, en fin, la ausencia de responsables claros que permitan dar cuenta de los actos que se toman en el espacio público, ¿no? Y de las consecuencias de las mismas. Es decir, la impunidad cuando hay casos de desvíos. El índice reciente de World Justice Project da un panorama bastante desolador en cuanto a las acciones de corrupción, los delitos de corrupción y la enorme impunidad que sigue prevaleciendo en un país en donde la corrupción pues se ha convertido en una herramienta de legitimación política más que en un problema público que debemos de enfrentar de manera colectiva. Bien, otra cuestión que interesa es los retos a nivel estatal y municipal y las estrategias principales para la atención de la pandemia en sus distintas vertientes, más allá del ámbito sanitario, o sea, ¿qué sigue después, no? Entonces, los retos a nivel estatal y municipal me parece que tienen que ver en materia de combate a la corrupción y en materia de rendición de cuentas, pues tiene que ver con revisar el estatus de las piezas básicas de la rendición de cuentas, ya lo decíamos en otro momento, información, cuentas públicas, responsabilidades, pero también lo que hace posible estos pilares de la rendición de cuentas, es decir, los archivos y la forma de la gestión documental, la información, y en este sentido, pues sí vivimos lo que bien decretó la OMS, una infodemia, es decir, los falsos rumores, las creencias, las descalificaciones de cosas tan básicas como la utilización de cubrebocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, la protección en particular de las poblaciones más vulnerables como los mayores de edad, los ancianos diría yo, los que tienen más de 60 años, los que tienen comorbilidades como diabetes, como obesidad y que son pues más vulnerables que otras personas que pueden tener un sistema inmunológico quizá más resistente para hacerle frente a la enfermedad, ¿no? Entonces está la infodemia, está la opacidad
en compras públicas, en contrataciones, está una política de comunicación que es poco clara y que es en ocasiones contradictoria entre lo que se dice a nivel federal y lo que se dice a nivel estatal y nivel municipal. Y está la falta de producción de información con ciertos órganos garantes de transparencia que, contrario a los principios de la CIDH, decidieron bajar la cortina y negar el derecho de acceso a la información a la ciudadanía, contraviniendo su responsabilidad, en donde, pues no podemos saber con precisión cómo está el caso de los casos contaminados, las defunciones, el seguimiento de las medidas y el impacto que han tenido hasta ahora y la posibilidad de tener cambios o ajustes en la estrategia. Aunado a esto vengo a la siguiente cuestión, el tema de ¿y después de la pandemia qué? ¿O en el largo plazo qué? Bueno, pues tenemos una situación de crisis económica, una crisis que ya venía gestándose previo a la pandemia y que ahora se calcula una caída del Producto Interno Bruto del 10% y son mediciones al parecer conservadoras, según el último informe de la OCDE y del propio Banco de México, en donde hubo un desacelere de la actividad económica con la quiebra y pérdida de negocios que quizá no puedan recuperarse sin apoyos gubernamentales, sin créditos y sin medidas que puedan hacer que las personas que tuvieron que aplicar las medidas de distanciamiento social puedan seguir viviendo. Medidas de desigualdad, profundización de la desigualdad entre hombres y mujeres por la carga que tenemos las mujeres en el cuidado del hogar y en la atención a los hijos, desigualdad en educación y, desigualdad de ingreso, en donde medidas tan pertinentes como el ingreso mínimo vital que se ha aplicado en otros países y que consiste en un subsidio temporal a las personas que perdieron el empleo, un subsidio de aproximadamente 3,500 pesos, no han querido ser aprobadas a nivel federal. Sin embargo, sí lanza un reto importante a las sociedades de todos los niveles de gobierno, en donde pues cada gobierno, tanto estatal como municipal, habrá de priorizar y habrá de canalizar recursos para enfrentar este escenario poco alentador.